Esta investigación se enmarca en una práctica curricular de investigación de la Universidad de la República, de acá, de la Facultad de Arquitectura, y nace por un interés, por una inquietud, por vincular el disfrute ciudadano de los espacios públicos por la noche, el paisaje nocturno, con la iluminación y la sensación de seguridad a su vez implícita o, bueno, explícita en ello. Sí, nosotros tomamos una biografía de Narboni, que es un técnico que contrató en tendencia en francés, que él planteaba esto de que mayor iluminación no significaba mayor seguridad. Bueno, en base a ese concepto fue que empezamos a indagar y que nos empezó a implicar como el bichito de la curiosidad de qué pasaba en Uruguay con eso, ¿no? Él planteaba esto de que para cuando a ti alguien te quiere atacar en la calle o lo que sea, el atacante necesita un mínimo de iluminación para poder identificarte la cara y también esa persona, dentro de todo, sentirse segura de que vos no lo vas a atacar. Entonces todos esos conceptos de la luz, del paisaje nocturno, la iluminación, la seguridad, nos empezó a interesar y dijimos, bueno, vamos a investigar. Bueno, en particular este concepto, ¿no?, de a mayor iluminación no hay mayor seguridad. Y en relación a esto, como los conceptos de seguridad objetiva, lo que realmente sucede, hurtos, delitos, que te agredan en la calle, que te violenten, y la sensación de seguridad por parte de quien habita el espacio. Entonces, ahí empezamos a leer un poco la biografía, a investigar, y ahí empezamos a ver conceptos de que, claro, una cosa que uno siempre se piensa, que en su casa uno está más seguro de día, que por ejemplo si uno investigaba, nosotros investigamos datos de Estados Unidos, de Inglaterra, que estaba constatado de que muchísimas veces las casas suelen ser robadas al día. Entonces como eso que te cambia los conceptos, los prejuicios que uno tiene acerca de la noche, y en esa lectura de biografía nos encontramos con un diagnóstico con perspectiva de género realizado en el Parque Rodó. Aquí se decía Montevideo, donde se nombraba el Parque Rodó, y donde cuando uno empezaba a leer las entrevistas y los trabajos, veía que se tomaba mucho la palabra iluminación, como que en relación a la seguridad. Los propios usuarios del parque relacionaban iluminación con seguridad. Y ahí dijimos, bueno, ¿qué pasa? Y ahí, bueno, empezamos a delimitar la zona y a ver qué pasaba con todo esto del paisaje urbano, la sensación de seguridad, la seguridad objetiva, el disfrute del espacio, las atmósferas lumínicas. Las atmósferas lumínicas, los tipos de iluminación, y ahí empezamos. En relación al tiempo del año académico que teníamos para generar la investigación, se dividió como en 3 etapas, que una fue de gabinete, por así decirlo, otra en territorio mismo y otra de gabinete de nuevo. En la primera lo que hicimos fue generar como una investigación bibliográfica donde entran todos estos antecedentes y otros, y una sistematización en fichas de lo que, como la información más importante de esto. Después, en base a esas fichas que armábamos y todo, empezamos a desarrollar la metodología y las fichas que efectivamente era lo que íbamos a llenar cuando estuviéramos en territorio. Hicimos unas visitas al territorio exploratorias, después definimos los puntos que íbamos a estar, cuánto tiempo vamos a estar en el punto, cuántos minutos nos llevaba a ir de un punto a otro. La metodología de observación. La metodología de observación, y después en las fichas pusimos qué características de las personas eran las que nos interesaban. Y ahí empezamos a como dividir entre bastante femenino, bastante masculino, mixto. Después había otra categoría que refería a la edad, que era niñes, jóvenes adultos y adultos mayores. Y a la actividad. Después teníamos actividad, que teníamos de paso, ejercitando, recreación. Después teníamos paseando. También la dirección de movimiento de las personas. La dirección de movimiento. Y un estudio de, además, en los diferentes puntos de la zona, del tipo de iluminación y de atmósfera generada por la iluminación que se generaba como en esos espacios. Y el clima. Teníamos uno de los puntos de la metodología, era estar captando el clima, la fase lunar, si había vientos. Si no había viento, temperatura, que es bien importante para habitar los espacios, la hora en que atardece. Y todo eso lo fuimos armando en un protocolo de observación. Correcto. Que después nos dio unos datos, y es lo que dice Marce del otro proceso de gabinete, que era empezar a procesar todos esos datos y ver qué nos daba. Implementar la metodología de observación estuvo bien. En rasgos generales se pudo cumplir, lo hicimos sin ningún problema. Hubieron situaciones como anormales que no habíamos contemplado, entonces tuvimos que ir agregando actividades, como por ejemplo gente que trabaja como cuidacoche o personas que estaban durmiendo, que a su vez eso modificó un punto
de observación específico, no vas al punto de observación, te encuentras con alguien en el sitio y está durmiendo, te mueves un poco, que eso es algo que en realidad por la metodología no debería poderse hacer, pero fue inevitable modificarlo, pero fueron los menos, y alguna que otra obra que se estuvo dando en el sitio, entonces también tuvimos que movernos del lugar. También nos encontramos con los mosquitos. Mosquitos, diferentes actividades que no teníamos contempladas, como gente que caminaba con parlantes, bueno, gente que trabajaba ahí, gente que dormía. Después, bueno, la lluvia, ¿no? Sí. Claramente no salimos cuando había lluvia, que alguna se enfermó, o sea, cositas que te iban modificando, pero en gran parte se pudo llevar a cabo. Tuvimos alguna instancia muy poquita en que nos sentimos inseguras, pero más que nada por una mirada constante en algunos casos, que nos incomodó un poquito, sí, pero en la mayoría de los puntos pudimos desarrollarlos como lo teníamos estipulado. Para el proceso, una vez que ya teníamos todas las planillas, empezamos a empezar en Excel, empezamos a generar gráficos y empezamos a generar diferentes capas de información. Teníamos una capa de información que es lo que nosotros llamábamos los datos más duros, que era cuántas personas habían ido, cuántas de estas personas eran de masculino, de femenino. Otra capa que refería a las temperaturas que habían en esos días y otra capa que refería al tipo de iluminación y al tipo de actividad que se desarrollaba en ese momento. Ahí uno de los puntos que más nos llamó la atención es la cantidad de personas que logramos relevar, que era mucho más de lo que teníamos estipulado. Y en esas conexiones, en esas diferentes capas, empezamos a encontrar diferentes variables que podíamos empezar a conectar y que nos iba dando. Y ahí empezamos a jugar con los datos y cosas y decíamos, pero ¿qué pasa si mezclamos esto con esto? También como con la perspectiva de lo que nos interesa como investigar y ver qué cruce de datos podía resultar más interesante. Entonces arrancamos a jugar con las temperaturas, con la primavera y el verano, porque nuestra observación se dividió como en 2 periodos, debido a que, bueno, queríamos como contrastar los datos según la temporada del año en la que se estaba, ¿no? Cómo se habitaba el parque, esa zona en particular, y a su vez porque teníamos en el medio la Feria de Ideas Más, que modifica por completo las dinámicas como usuales de ese espacio público. Entonces cuando estaba la feria nosotras no fuimos a relevar. Tenemos un relevamiento que es preferia y uno postferia, uno que es en primavera y otro que es en verano. Entonces, como dice Marce, tener como esas dos situaciones bastante distintas nos daba una posibilidad de analizar más allá de todo lo que ya teníamos estipulado, una nueva variable que era esto de primavera y de verano. Que uno de los datos que vimos es que en verano el uso de los espacios era casi el doble, los usos eran totalmente diferentes en algunos puntos que en primavera, claro, en primavera atardece más temprano, entonces hay mayores luces de oscuridad, y en algunos puntos casi no había nadie. Y en verano, como ya hay una atmósfera más de atardecer y había otro tipo de luz, las personas lo usaban en esos mismos espacios, las personas lo usaban, llevaban sus sillitas, se ponían a jugar al fútbol. Era diferente el uso de los espacios y eso fue otro de los datos. Así es. Como interesantes una vez que terminamos el periodo de observación. Nos sorprendió ver una mayor cantidad de infancias de las que esperábamos ver, una mayor cantidad también de adultos mayores en relación como al uso de los espacios, no lo habíamos contemplado. No. También la cantidad de personas que relevamos, que fue un número bastante más significativo de lo que esperábamos. Este contraste importante entre el uso en primavera y el uso en verano de los espacios, que además de cambiar como la cantidad de personas que casi se dobló, la cantidad de personas que usan el espacio público, se cambiaron las actividades predominantes de los espacios. En primavera eran más bien como de paso las actividades transitorias y en verano pasaron a ser de recreación, de paseo, como en mayor cantidad. Y otra de las conclusiones que sacamos es que nosotras cuando estuvimos ahí nunca presenciamos ningún tipo de delito, intento de delito, a nosotras nunca intentaron hacernos nada. Después estaba el hecho que empezamos a filtrar por los tipos de actividades que hacían las personas según si era bastante masculino o bastante femenino. Sí. Y ahí empezamos a ver en los diferentes puntos y el tipo de iluminación cómo era el comportamiento. Y sacamos uno de los datos que era que los bastante masculinos tenían una tendencia a caminar solos. O en grupos de bastante masculinos. O en grupos bastante masculinos, pero cuando empezamos a filtrar todas las personas que veíamos solas, empezamos a ver, bueno, de estas personas solas, quiénes están con perro y quiénes están sin perro. Y ahí empezamos a ver que las bastante femeninas tenían una tendencia a estar acompañadas por perro en una mayor medida. Entonces empezamos a ver, bueno, qué pasaba. Una de las hipótesis que nosotros teníamos al principio, por la bibliografía que habíamos leído hasta ese momento, era que las bastante femeninas tenían una tendencia a caminar por las periferias del parque, en los lugares más iluminados y con mayor cantidad de personas. Exacto. Y cuando fuimos a ver los datos, nos dio que no necesariamente era así. Que en las partes donde había más iluminación y más vías de tránsito, había la misma cantidad de bastante masculino y bastante femenino,
pero sí en los puntos más internos del parque, que tenían tal vez más oscuridad, se daba esa tendencia que las bastantes femeninas que habían estaban con perros. Y de hecho eran como la mayoría, que es algo, ese es como el contraste entre la hipótesis inicial de que la mayoría de las mujeres, ¿no?, de las bastantes femeninas, iban a transitar las periferias, que en realidad nos da que transitan el interior del parque, como en ese espacio por encima, por así decirlo, de la media que fue el 50-50 de las periferias, pero siempre acompañadas de un perro. Después también vimos esto de que nos sorprendía que habían infancias, después fuimos a ver, bueno, las infancias con quiénes están, y ahí nos dio un dato que estaba muy interesante también, era que la paridad. Exacto, hay una paridad entre bastante masculino y bastante femenino, en la cantidad de bastante masculinos y bastante femeninos solos que estaban con niños. Y eso nos pareció interesante, era la misma cantidad, solo que se distribuía diferente según el punto. Si ves el total es un 50-50 aproximadamente, pero según el punto varían los porcentajes. Bueno, una opinión así que fue como dentro de la bibliografía que veníamos leyendo y todo esto, era que existe claramente en Uruguay una necesidad, una demanda de mayor iluminación. Entonces estaba bueno ver cómo podía ser esa iluminación. Y nosotros pensamos que con este trabajo hacíamos un pequeño aporte, una pequeña semilla que después podía seguir para empezar a investigar estas cosas, trayendo nuevas variables que capaz que no estaban estipuladas cuando uno empieza a ver cómo iluminar, que es todo esto de, bueno, de cómo se usan los espacios, esta relación de iluminación y seguridad. Y uno de los conceptos que traíamos en un momento, que traía Marce, era esto de que iluminar en la noche no siempre es pasar la noche a día, que la noche tiene sus propios valores lindos, agradables, que está bueno a veces como reforzarlos, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo puedo hacer una iluminación para que la gente esté, disfrute, ocupe el espacio de diferentes edades, pero que lo pueda hacer bien, que lo pueda hacer mirando las estrellas, que lo pueda hacer en convivencia con este nuevo paradigma que es el cuidado de las especies vegetales, el cuidado de los animales, y cómo, bueno, cambiar el paradigma y empezar a decir, bueno, vamos a usar la noche, vamos a habitarla, pero vamos a habitarla de una manera que sea agradable para todos y todas, y que podamos desarrollar nuevas actividades, y bueno, teniendo en cuenta este tipo de cosas. Podría decir que una de mis conclusiones es el modo de habitar los espacios, no únicamente según las temperaturas, sino según la atmósfera que se genera por el diseño lumínico. No solo el diseño espacial, sino cómo aporta, que es parte, ¿no?, el diseño del paisaje y el diseño de la iluminación, es parte importante para que todas y todos, en cualquier edad, cualquiera sea nuestra identificación personal, podamos habitar el espacio de forma cómoda, de forma grata, y que podamos hacerlo en todas horas, en especial no en las horas nocturnas, que es un espacio súper disfrutable, el parque y todos los espacios como de la ciudad en el día, pero que a veces nos hacen sentir incómodas por la noche y que no necesariamente tiene por qué ser así. Incómodas en el sentido no solo de la inseguridad, sino del disfrute mismo de las calles, del disfrute mismo de los espacios, que se da muchas veces por una mala iluminación, del disfrute de los espectáculos, que al tener focos que deslumbran a las personas hacen incómodo el espacio, al tener también esos focos y esa constancia cuando es un espacio público y no una instalación efímera, generan que especies migren, de insectos, de aves, y no están contemplando como el bienestar de todas las especies. Entonces, complementario a lo que decía Vero, me parece que una de como las conclusiones o de las formas de abordar la ciudad en la noche han de ser de una forma más agradable, más como amable para con todas las especies y para con todas las edades. En relación a lo que es como un consejo o un aporte para repensar, es como eso, una invitación a repensar el diseño de los espacios, a repensar las demandas lumínicas que tenemos de los espacios en general, para repensarlos desde una buena iluminación con criterios de generar un ambiente agradable en cuanto a la cantidad de lúmenes, que a veces, la mayoría de las veces se pide por prejuicios mayor cantidad de iluminación, cuando en realidad no es necesaria una mayor cantidad de iluminación, sino una mayor calidad de la iluminación en los espacios, con la dirección de la luz, la altura del foco luminoso, el tipo en cuanto a color, ¿no?, el tipo de color de esa luminaria específica y las distancias, las posiciones. Es como fundamental cambiar nuestro criterio y nuestra exigencia
y también volvernos críticas de eso. Yo he habitado espacios donde en realidad hay como un entendimiento de que está todo bien y no se preguntan las personas por como la calidad de la iluminación, sino que si hay iluminación, pues qué fantástico, cambien todo. No se preguntan por el color, no se preguntan por las distancias, no se preguntan por el tipo de atmósfera que se genera en el espacio. Y después no lo habitan incómodas y no se dan cuenta que es porque justamente el foco está con esas características. Creo que está bueno que es animarse a habitar la noche, porque muchas veces uno se siente seguro cuando hay otros y otras en los lugares, que no es siempre que hay que estar iluminado para que lo habitemos, porque, por ejemplo, yo cuando voy de noche en una calle está súper iluminada, pero no hay nadie, me da miedo. Entonces a veces lo que más nos da seguridad es esto de estar con otros y otras, es el compartir. Entonces es eso, animarse a habitar la ciudad de noche, empezar a pensar cómo hacer para habitar la ciudad de noche, todos, los niños, los jóvenes adultos, los adultos mayores, para que sea más democrático el uso de la ciudad. Estaría bueno mezclar con los datos reales de delitos que hubieron en el parque, como los registrados. Los registros para ver. En el periodo también en el que observamos. Exacto, para poder ver la realidad, o por lo menos la realidad de los delitos que se han registrado y poder hacer esta comparativa de si es real o se aplica realmente lo de más seguridad. Sí, como el contraste entre la sensación de seguridad y la seguridad objetiva. Y después estaría bueno capaz empezar a estas personas que vimos pasar y no nos comunicamos con ellos, empezar a comunicarnos, empezar a ver sus opiniones para poder empezar a mechar otras variables dentro del analizado. Algunas encuestas pueden estar buenas para tener la opinión personal y no únicamente lo que conseguimos observar, porque de hecho uno de los parámetros que nos gustaba evaluar era como la actitud del paciente. Entonces, si estabas feliz, si no lo estabas, enfadado, triste, neutro. Pero la mayoría de las veces era como muy difícil poder registrar, especialmente cuando había mucho flujo de personas, su actitud. Entonces está bueno saber también en qué estado se habita ese espacio y preguntar por qué. Esas variables que son de como corte más, si bien es cuantitativo por ser encuesta, más cualitativo por la calidad de las respuestas que tenemos, ¿no? Y algo que es interesante también, como para seguirlo, si fuese inscripto todavía en el Parque Rodó, entonces estaría bueno poder investigar las otras zonas. Porque en un principio nosotros hicimos un mapeo de todo el parque y evaluamos las diferentes zonas que eran interesantes, como por frecuencia y tipos de actividades, y medio intuitivo igual, pero las diferentes zonas, y no pudimos abarcarlo todo por los plazos, las limitaciones de la investigación. Y somos dos. Exacto, y somos dos, claro. También, ¿no? Como que sea más abarcativo las disciplinas que componen al equipo y que sea un equipo un poco más multitudinario para poder llevar a cabo como con mayor rigurosidad y profundidad algunas cosas. También la construcción de ideas. Realmente es importante y es urgente preguntarnos por cómo habitamos la ciudad, por cómo habitamos el espacio público y que el diseño es, o sea, está dado, se piense o no se piense y se haga bien o no se haga bien. Entonces está bueno dar la discusión y está bueno tener una mirada crítica de los espacios para poder generar lugares cómodos, inclusivos, diversos, sí, para que podamos habitar día y noche, contemplando como revalorizando las características propias de las diferentes horas, pero disfrutando, realmente habiendo pensado ese espacio y pudiendo habitarlo. Y es cuestión de todas, de todos, de todes, no únicamente del profesional o de la profesional que está ahí como diseñándolo.